Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Orlando Varela. Yo voy a ser la persona que le va a acompañar alrededor de todo este viaje, donde nos vamos a detener a hablar acerca de los procesos del estrés que ocurre dentro de nuestro cuerpo y vamos a explicar un poco acerca de cómo combatirlo en las próximas semanas. Entonces, quisiera empezar por ahí y antes de que nosotros veamos de manera detenida qué es el estrés, detengamos a vernos por un segundo qué no es el estrés, ¿sí? Muchas veces tenemos la idea o la noción de que el estrés es solamente, ahí es donde viene la palabra, solamente tensión en nuestros hombros o es solamente una forma en la que yo me siento ofuscado o me siento, por ejemplo, muy irritable. Entonces, no es solamente eso. Y también debemos de quitarle en el sentido, debemos de quitarle también la forma en la que el estrés ha sido concebido. Y casi siempre el estrés es concebido como algo malo. Entonces, salgámonos de esa visión. El estrés no es algo malo. Sí, ya vamos a verlo más adelante, sí está presente en la vida mucho más del tiempo necesario, ahí es donde se vuelve perjudicial. Pero realmente si lo vemos desde un punto de vista objetivo, el estrés incluso puede ser una fuente eficaz de motivación, algo que le añada sabor a la vida y por ende nos ayude a poder disfrutar. Un concepto que se utiliza con mucha frecuencia va a encontrar muchos autores que desde 1950, 1960 hablan ya acerca del estrés. Pero vengámonos algunos años más adelante y hablemos acerca de la definición de González, que plantea que el estrés es una sensación de tensión tanto física como psicológica. O sea, no solo es tensión en los hombros o no es solamente dificultad en nuestro sistema digestivo, sino que es la tensión a nivel físico y también a nivel psicológico. Y esto ocurre en situaciones que son específicamente difíciles o que son inmanejables. Pero, aquí es donde viene el punto clave del estrés, pero depende mucho de la percepción de la persona. Eso quiere decir de que realmente para mí algo que me cause estrés puede ser que a usted no le cause estrés, ¿sí? Depende mucho de nuestra percepción y de que nosotros como seres humanos entendamos si esa situación es estresante. Hay algunas situaciones que van a depender incluso no solamente de la persona, puede depender de la edad, por ejemplo, las crisis adolescentes que se les denominan o las dificultades que pueden desarrollar los adolescentes en esa etapa en particular que tiende a ser un poco turbulenta o a nivel sociocultural, por ejemplo, las personas que tienden a tener mucha dificultad por sobrellevar el día a día o por cubrir muchas de sus necesidades básicas, también van a mantener sus niveles de estrés con mayor, con una mayor cantidad de tensión. Entonces, ¿qué es el estrés? Sigamos. El estrés no solamente es un resultado, es un proceso. Y aquí se los explico bastante bien con este breve flujograma, ¿sí? Empezamos por el punto 1. El estrés normalmente es una reacción, ¿sí? Quiero que veamos aquí atrás. Esa sensación que nosotros tenemos es provocada por el entorno. Ese entorno hace que nosotros tengamos una reacción. Y en esa reacción, ¿sí? Va a depender también, y me bajo al siguiente punto, las capacidades del individuo. Y no solamente las capacidades, sino las características inherentes del individuo, como lo que acabamos de ver, la edad, el nivel sociocultural, la nacionalidad, el acervo cultural, la capacidad económica, la formación educativa, entre otras cosas. Entonces, cuando el entorno demanda al individuo, él debe de desarrollar entonces y debe de tomar en cuenta sus propias capacidades, ¿sí? Sus propias formas de afrontar esta situación
y va a ocurrir entonces un proceso de transacción, que esto se conoce como un proceso de valoración, en el cual yo digo, ok, lo que me demanda el entorno, ¿lo puedo cubrir con mis necesidades o no perdón, lo puedo cumplir con mis capacidades o no puedo cubrir? Eso es algo importantísimo que nosotros debemos de entender. Cuando el individuo entonces le demanda algo que su propia capacidad, ¿sí? No puede responder, va a ocurrir entonces un tipo de respuesta negativa, que es conocida entonces como el estrés. Por otra parte, si el individuo genera un proceso de valoración positiva, entonces vamos a tener lo que nosotros conocemos como afrontamiento o estrategias de afrontamiento. Un ejemplo para que nosotros lo podamos convertir en en algo más concreto, ¿sí? Imagínense que a usted le demanda una tarea, ¿sí? La universidad, o le demanda un trabajo en su jornada laboral. Y resulta que cuando usted hace la comparación de sus capacidades o de sus habilidades inherentes, se va a dar cuenta que de repente no le va a ajustar el tiempo para entregar ese trabajo. O de repente se va a dar cuenta de que no tiene las habilidades para poder dar solución a este problema. Entonces, cuando esto ocurre, viene una respuesta de tipo negativa que va a desembocar en estrés. Si por otra parte nos volvemos a plantear a partir de las demandas del entorno y sus propias capacidades las tiene para poder resolverlo, vamos a tener entonces un tipo de respuesta positiva que va a terminar en un afrontamiento. Rápidamente, quiero explicarles un poco acerca de la biología, la fisiología y la anatomía del estrés. Rápidamente, no me voy a detener mucho acá. Nuestro cerebro, como acabamos de ver, la percepción que nosotros tenemos va a ayudarnos a nosotros de que nuestro cerebro reciba esta información y la interprete. Entonces, esto va a ocurrir en un área que es conocida, y me adelanto a la siguiente, se va a dividir en dos puntos importantes. Y aquí voy a hacer una breve pausa para continuar en el próximo video.